Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende desde dónde nos estén viendo. Soy Norma Pensado, embajadora de México en la Federación de Rusia, y en esta ocasión tengo el gran gusto de darle la bienvenida a este espacio a nuestra querida compatriota mexicana en Rusia, Betsabe Sumaya. ¿Qué tal? Muy bienvenida, Betsabe, gracias por acompañarnos y gracias por aceptar esta invitación para este espacio que hemos creado de manera virtual en el canal Rusia de la plataforma Diplomacia Cultural MX, con la intención de que podamos compartir, de que nos puedan compartir mexicanos distinguidos que están viviendo en Rusia, haciendo diferente tipo de actividades, cuál ha sido su experiencia en Rusia, cómo están viviendo los tiempos actuales muy raros para todos nosotros de la pandemia, pero sobre todo en términos generales, cómo se sienten en Rusia como mexicanos, como hispanohablantes, en fin, pues quisiera ahora sí que nos cuentes un poco cómo llegaste a Rusia, qué te trajo por acá, quizá podemos empezar con eso. Muchas gracias, embajador. Antes que nada, es un honor para mí poder platicar con usted. Y bueno, como lo dice, con esta pandemia, con estas nuevas formas de hacerlo, que aunque hay un poco de distancia física, la emocional continúa y eso es lo importante. Pues para mí llegar a Rusia, yo creo que ni siquiera lo tenía pensado, ni siquiera estaba en mis planes. Era un lugar tan lejano geográficamente que uno en la parte profesional nunca se lo imagina, como pensar a lo mejor en México, voy a ir a trabajar a Estados Unidos quizá, o voy a ir a trabajar a España, pensando en el idioma, pero venir a trabajar a Rusia realmente no pasaba ni siquiera por mi mente. Entonces fue pues una gran decisión para tomar cuando llegó. Yo estaba en México, estaba trabajando también en las noticias, tengo ya casi 22 años trabajando en el periodismo, y de repente me escriben y me dicen, tenemos una oferta para ti en Rusia. Y yo, ah, caray, bueno, entonces ahí empiezo a investigar un poco de qué se trata. Obviamente lo platico en su momento con mi familia, con mi esposo. Y yo como que soy una persona que hace sus planes y un poco cuadrada quizá en el momento. Y yo decía, es que estoy donde yo quería estar, estoy trabajando en el canal en donde yo quería, logrando ciertos objetivos. ¿Por qué me voy a ir a Rusia, no? ¿Para qué? Pero en ese momento me dice mi esposo, es que es una gran oportunidad y no a cualquiera seguramente se le presenta. Y bueno, si está llegando a ti, hay que tomarla. Y él tenía la disponibilidad de que su trabajo se lo permitía, acompañarme. Entonces, pues bueno, tomamos ese avión y ya tenemos 4 años aquí en Rusia. Sí, no, pues además 4 años que creo que han sido muy ricos tanto profesional como personalmente, ¿no? Por lo que vemos de tu trayectoria, tu trabajo acá y bueno, se han podido desarrollar. También como pareja, que eso es importante, dos mexicanos viviendo acá en Rusia, explorando. ¿Qué tan difícil ha sido el aterrizaje aquí en Rusia, más allá de que era un trabajo nuevo y todo? Es una cultura diferente, el idioma ciertamente pues es algo que no nos es familiar. ¿Cómo ha sido Sí, esta eso, entrada? sobre todo eso, el idioma, el aprender a leer a la sociedad de este país, que también mucho estigma hay, que son muy serios, que son muy fríos. La verdad es que uno tiene que aprender a conocerlos, pero de entrada, ¿cómo los vas a conocer si no puedes preguntarles cómo estás, ¿no? O un hola cuando recién llegas. Entonces yo creo que eso ha sido la principal barrera, el idioma. Hoy en día no lo hablamos, pero ya lo entendemos, podemos a lo mejor interactuar un poquito o sobrevivir, ¿no? Ir al supermercado, pedir la comida, pedir el taxi y demás, pero yo creo que sí fue parte de lo más difícil, la forma de vida, el moverte en una gran ciudad donde también, aparte del idioma, visualmente tampoco lo entiendes, no es que puedas leer estas palabras que son tan difíciles de entender, pero bueno, una vez que ya empiezas a descubrir, ¿no? En dónde te encuentras, te das cuenta que obviamente es un gran país, que es muy moderno a lo que se tenía pensado, quizá que es muy seguro y que eso hace la diferencia total, que yo puedo salir del trabajo a las, no sé, 6 de la mañana, caminar por el centro, llegar a casa y sin ningún problema, que me puedo subir al metro en la noche y que tampoco voy a tener una preocupación, ¿no? Entonces todo eso
se va convirtiendo en lo positivo de lo complicado que puede llegar a ser. Sí, no, ciertamente. Yo creo que hay algo que a mí me interesaría y la verdad es que me siento un poco rara porque normalmente siempre que nos encontramos en términos de trabajo, tú eres la que me preguntas a mí, tú eres la entrevistadora y en esta ocasión es al revés, pero me da mucho gusto. Tú eres quizá aquí en Rusia una de las personas que representan uno de los temas que para México es muy importante, que es la política de género, ¿no? De igualdad de género. Como sabes, México ha decretado una política exterior feminista, incluso, y bueno, y eso lo estamos tratando de llevar a distintos planos. ¿Tú cómo te sientes aquí como mexicana, siendo mujer y siendo tú, digamos, la que implicó que vinieran tú y tu esposo acá en términos profesionales? ¿Qué ha sido difícil para ti? ¿Cómo lo has enfrentado? ¿Y cómo en tu interacción con, digamos, las contrapartes rusas lo han vivido? Porque a veces es difícil también para la pareja seguir a la esposa siendo mujer, siendo, digamos, la profesionista que está en ese momento llevando la rienda de lo que va a ser el futuro de la familia en los próximos años, ¿no? De la pareja. Así es, pues ahí yo creo que coincidimos y yo creo que seguramente pensaremos y tenemos grandes coincidencias, embajadora, que usted también lo ha sido. Y en primer lugar, socialmente en Rusia, yo lo he visto como diferente quizá a lo que se veía en México. Y voy a hablar de la experiencia y de los trabajos donde yo pude haber estado, que obviamente como mujer siempre topabas con el jefe, ¿no? Hombre, con el colega, reportero o presentador masculino que quizá ganaba más que tú, que había llegado a un puesto por una o por otra circunstancia. Y diferente a eso, yo llego a Rusia y me doy cuenta que la directora general del canal es mujer, que la directora general de mi canal en español es mujer, que mis superioras, ¿no? Son mujeres. Y no porque el hombre no tenga esas posiciones, pero me llamó mucho la atención y me sentí no nada más muy cómoda, sino muy sorprendida y dije, ah, muy bien, yo no había visto esta parte. Y que los hombres obviamente también tienen una posición fuerte, pero en el caso particular de donde estoy trabajando ahora, las figuras femeninas son las que llevan un poco más la batuta. Y ya en lo personal, para nosotros ha sido como una nueva experiencia. Hay que tener una emoción, pues una parte emocional como muy fuerte en respecto a mi marido y a mí, que no ha sido ningún problema, ni mucho menos. Y lo hemos sabido llevar hasta este momento, se ha podido y me encanta porque ahora yo lo puedo platicar y me doy cuenta que en algún momento me encantaría que nuestro país también se viera así y que existiera esa posibilidad y que no es malo si una mujer es la que tiene que en su momento llevar las riendas de la parte económica o de la familia, no pasa nada. Ya le tocará a él y ya estaré yo también ahí junto. Exacto, sí, 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 ciertamente. ¿Cómo has vivido la pandemia aquí? Son tiempos pues realmente muy inéditos en todas partes y cada uno pues hemos tenido que enfrentar las cosas de manera diferente. Para quienes estamos lejos de nuestras familias, de nuestro país y de todo, pues ciertamente es un elemento adicional al que se vive en una situación así. Y me gustaría que nos contaras cómo lo han vivido ustedes estando aquí en Rusia. Yo creo que ha sido lo más difícil de este tiempo. Jamás, obviamente, uno se imagina que puede llegar a un panorama como este, pero además, al estar informando, pues te estás dando cuenta de lo que está sucediendo. O sea, te estás diciendo cuántos números de enfermos hay, cómo empieza la pandemia. Empezamos nosotros informando lo que sucedía en China, cómo se empieza esto, pues a expander por todo el mundo y de repente llega a Europa y tú sabes como persona que va a llegar a América y también sabes qué tanto vamos a estar o no preparados allá para recibirlo y entonces empiezan los miedos y de repente yo me tocaba, no sé, estar en el informativo y decir, y bueno, se registran los primeros casos en América Latina. Yo decía, ay, no, que no, es que no llega a México y empieza Estados Unidos, que fue pues obviamente, y lo ha sido hasta el momento, uno de los lugares más afectados, después obviamente Brasil, ahora México, y te das cuenta que estás tan lejos que además
no va a ser fácil salir del país por la situación en la que se encuentra, que las fronteras se cerraron, que no hay vuelos tan fácilmente y que lo que quieres es obviamente cuidarte tú, pero más que nada que se cuide tu familia que está allá. Y entonces yo empezaba a hablar con mis papás, sobre todo, y con mi suegra. No, no salgan, no, no hay que salir, pero todavía estoy hablando de hace 6 meses. Dicen, no, pero es que acá todavía no pasa nada. Y yo, no, 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 es que ya no salgan. Pero porque yo le estaba diciendo de lo que sucedía en Europa. Y bueno, ha sido muchísimo más larga todavía la pandemia, porque como que nos adelantábamos a lo que estaba sucediendo allá. Y ahorita que están en los picos más altos, acá ya estamos un poco más relajados, porque los números pues han sido menores. Entonces, bueno, como que uno empieza a relajarse, pero al mismo tiempo sabes que no, porque en México las cosas todavía están complicadas. Entonces yo creo que en la parte emocional ha sido lo más difícil, el aguantar y sentirte fuerte para demostrar a la familia que estamos bien, pero sobre todo que quieres que ellos estén bien, ¿no? Porque si pasa algo, estamos, como lo decía usted, demasiado lejos. Ahora, por fortuna, hay esperanza, primero que se habló del medicamento, ahora con lo de las vacunas. Bueno, ojalá que esto llegue pronto para todos, no nada más para Rusia, ¿no? Así es. Sí, yo creo que tocas un punto muy importante porque ciertamente para todos los que vivimos fuera, lejos de las familias y demás, ese es el elemento que quizá nos hace vivir las cosas de manera distintas a quienes están en su hábitat natural, ¿no? A quienes están en su propio país. Y ciertamente esto es pues de lo más difícil. Tú lo has descrito yo creo que de manera muy bien. Una de las partes difíciles también en estos tiempos de pandemia ha sido adaptarse a nuevas formas de estudio, nuevas formas de trabajo. Quizá en tu profesión el teletrabajo pues es algo que se puede hacer de manera más fácil, ¿no? Porque pueden estar transmitiendo desde la casa, pero ciertamente la falta de interacción con los compañeros de trabajo pues representa una limitante, ¿no? Para continuar. ¿Cómo vivieron esta parte en tu entorno? Sí, porque además hay que platicarle a la gente que nos va a estar viendo que la mayoría de los espacios para vivir acá son pequeños y que a lo mejor en México tenemos la oportunidad de tener quizá una casita o un departamento un poco más amplio y a lo mejor si tienes suerte un pequeño jardín o algo donde te sientas con mayor amplitud, ¿no? Yo me imagino la casa de mis padres y digo, ay, ellos han de estar más cómodos, ¿no? Pensando en cómo estamos acá, que son departamentos muy pequeñitos y que obviamente porque además nosotros veníamos de España justo cuando empieza la cuarentena, un poco antes de que empezara la cuarentena aquí en Rusia, y por esa situación nos dejan en casa 14 días, pero sin salir ni siquiera a tirar la basura y tampoco sin tener gran información de qué se podía hacer, ¿no? Me decían, es que van a ir a tu casa elementos ya sea de el servicio de salud o de la misma policía para verificar que no salgas de casa. Hay reconocimiento facial en las puertas de tu edificio y si sales va a ser una multa y realmente no sabemos qué más, ¿no? Y entonces fueron 14 días de estar encerrados realmente sin poder asomar. Bueno, yo sí me asomaba por la ventana porque decía, aunque sea que me dé el aire. Pero yo creo que eso fue lo más difícil porque no estábamos acostumbrados. Y a mí que me encanta andar caminando y para un lado y para otro, yo creo que eso fue lo difícil. Después ya vinieron los meses de estar trabajando desde casa, que aquí tuve la oportunidad de que sí íbamos al trabajo. Éramos turnos muy pequeñitos, muy pocas personas. Allá convivíamos con 6 personas nada más, siempre con guantes, siempre con cubreboca. Nos hacían la prueba cada semana para verificar que estábamos bien y que no corrían riesgo los compañeros y obviamente tampoco nosotros. Y bueno, ahí veíamos al menos a los compañeros a 2 metros, pero no te sentías tan solo, pero yo veía a mi esposo y decía, él nada más me ve a mí, ¿no? Y está bien que me quiera mucho, pero llega un momento que seguramente quiere ver a alguien más, ¿no? A los amigos, salir a la bicicleta. Y bueno, entonces ahí yo veía que él se apoyaba mucho en su familia y hacía estas llamadas con video, obviamente con su mamá, con su sobrina, con su hermano. Entonces ya, yo me sentía un poco más relajada que él también tenía esa interacción, ¿no? Porque yo a lo mejor sí estaba saliendo y veía algo por la ventana del vehículo, pero sí fueron meses complicados, yo creo que para todos, y esto sí nos deja, yo creo que esta pandemia, que va a ser un sentir en solidaridad.
todos hemos sentido lo mismo. Entonces yo lo puedo contar, pero alguien me va a escuchar decir, sí, yo sentía lo mismo. Por ahí yo decía una frase que aprendí a no correr, porque no puedes. Entonces, ¿para qué? Te vas a topar y te vas a caer. Entonces, mejor despacio y a esperar, porque a veces tampoco estamos acostumbrados a esperar, ¿no? Uno quiere hacer planes a futuro, hacer planes a meses, y en estos momentos no se puede hacer planes. Entonces, también fue un frenón muy duro, pero que algo bueno nos tiene que dejar, ¿no? Así es, yo creo que tiempos de reflexión y bueno, y de pensar en un futuro promisorio, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Sí, me gustaría que nos contaras un poco de ya de los años que llevan por acá. ¿Qué es lo que más te ha marcado de tu estancia en Rusia? Yo creo que mucho me ha marcado, me ha gustado el conocer esta sociedad, el saber históricamente todo lo que han vivido, lo que han sufrido y entenderlos, ¿no? Porque hasta que no estás aquí, uno lo escucha y puedes leer a lo mejor muchos libros y ver documentales, pero ya hasta que estás aquí lo ves, lo sientes y sabes, ah, esto es lo que vienen cargando a cuestas, esto es lo que traen en la espalda, y por eso es que la sociedad es una sociedad que le lucha, pero que le cuesta trabajo a lo mejor expresar esos momentos de gloria o de felicidad, porque pues siempre han sido objetos de señalamientos, por un lado. En la parte política, pues también ha sido muy interesante ver qué es lo que piensa el ruso de a pie y saber qué es lo que piensan sus dirigentes y cómo lo han ido compaginando y han ido avanzando. Y en la parte personal, recuerdo siempre, y lo platico con mis amistades, un viaje que hice a Siberia en el invierno, menos 45 grados. Entonces, eso me lo llevo, pero a las memorias, no nada más fotográficas, ¿no? Porque además yo iba con una mentalidad de llegar a un lugar frío, ver a gente que sufre, que está triste, que tiene que refugiarse en ciertas situaciones para salir de poder vivir en ese sitio. Y llego y me doy cuenta que es gente feliz, que es gente que es emocionalmente muy fuerte, que además me contaban su secreto, me decían, es que nosotros alimentamos el cuerpo, pero alimentamos el cerebro. Y para alimentar el cerebro, lo mejor es el omega, son los aceites grasos de los pescados o del caviar o de... Y yo, desde ahí tomo omega siempre, digo, hay que alimentar el cerebro. Y bueno, ellos me decían, es que ¿para qué nos vamos a deprimir si nos gusta la nieve, nos gusta donde estamos, nos gusta vivir aquí? Pero yo decía, no puedo estar ni 5 minutos expuesta porque te congelas. O sea, era literal, los dedos se te empezaban a entumir, las pestañas, todo se llenaba de nieve y tenías que entrar a refugiarte y después volver a salir y ellos en esa constante viven. Pero al ver su sociedad dije, no, yo no puedo venir a decir que ellos viven en el color gris porque no es cierto. Y entonces ya empecé a buscar como esa otra parte de lo que ellos me iban contando y ahí rompí un estereotipo que yo llevaba quizá mal pensado y es una de las grandes experiencias porque desde que salí del avión me dijeron, cierra los ojos y no respires profundo. Y yo pensé, ¿cómo no voy a respirar profundo? Lo intenté y me di cuenta que no se podía, no entraba el aire porque estaba tan frío que en esta parte se congelaba. Y entonces abrí los ojos y sentí que se me congeló la lágrima. Y entonces entendí que si ellos me decían que cerrara los ojos, los tenía que cerrar. Y bueno, entonces yo creo que esas es de las grandes anécdotas, pero al mismo tiempo experiencias que se van a quedar por siempre guardadas. Sí, me imagino, una gran experiencia y muy diferente a lo que uno vive siendo mexicano en nuestro país, que pues no tiene estos climas tan extremos, ¿no? Así es. Sí, no, No, y realmente. además que también me encanta que cada vez, yo creo que el Mundial también nos acercó tanto América con Rusia y Rusia con América, porque ellos se aprendieron también a saber cómo somos los mexicanos, entonces ahora cada vez que alguien me pregunta que de dónde soy, le digo mexicana, me dicen, el mundial, alegría, fiesta, entonces como que hay un bonito recuerdo y digo, bueno, eso estuvo muy bien, ¿no? Ya nos conocieron como otra faceta. Antes me decían, Verónica Castro, las novelas, Jorge Campos, el fútbol, y ahora como que ya nos sienten un poquito quizá más cercanos, ¿no? Porque dijeron, aquí estuvieron y estuvieron muchos mexicanos.
Sí, sí, dínoslo a nosotros, que en la embajada tuvimos mucho que hacer todo el mes y todavía Sí. después también. Sí, pero precisamente lo que mencionas me ayuda a introducir un poco lo que quería preguntarte. Desde tu trabajo, obviamente, tienes una función de hacer un vínculo precisamente entre Rusia y obviamente los países hispanohablantes, pero me gustaría hablar del caso de México. ¿Cómo sientes tú que se da esta vinculación entre Rusia y México desde la perspectiva de lo que estás haciendo? A mí me encanta a través de mis historias y ya en lo personal y en mis redes sociales mostrarle, obviamente, en primer lugar a mi familia, porque yo sé que es el vínculo más cercano y son mi filtro principal y yo les muestro siempre cómo vivo acá, qué es lo que se hace y demás. Pero al mismo tiempo hay rusos que ahora me siguen y que ellos me preguntan, no sé, de repente van a un centro comercial y ahora ven tacos o ven comida mexicana y entonces me escriben y me dicen, ¿esto sí es mexicano o no es mexicano? Así es la comida. Entonces ya como que se interesan en saber si realmente es mexicana la comida, si hay algunos, no sé, ingredientes que acá no se pueden encontrar y me dicen, ¿y dónde puedo encontrar tortillas, no? Y cositas así que son pequeñitas, pero que a mí me llenan de satisfacción, ¿no? Saber que se está despertando como esa inquietud de querer conocer más a nuestro país, porque antes solamente era por la televisión y era por ver las novelas, ¿no? Que tenían esa idea de México. Obviamente en las noticias, bueno, siempre se están dando información de lo que sucede en México. Ahí casi siempre es gubernamental, entonces, bueno, me preguntan un poco de política, me preguntan un poco sobre el presidente y sobre la política que se está realizando en nuestro país, pero también tuve la oportunidad de presentar un proyecto en el trabajo y me surgió con Eric, que es nuestro compatriota, que también tuvo usted la oportunidad de platicar con él. Y le decía, oye Eric, ¿por qué no llevamos tu programa que tiene tantos años de hacerse en Rusia, ¿por qué no lo llevamos a México? Y entonces acá mostramos lo que hay en nuestro México. Ahí yo me ofrecí para ir como productora, porque él es el presentador de ese programa. Hablamos con nuestros jefes, nos apoyaron inmediatamente y nos fuimos, estuvimos casi un mes. Primero se hizo Ciudad de México, entonces ahí mostramos todo lo que se pudo, desde Xochimilco, el centro histórico, Bellas Artes, pues todo lo hermoso que tenemos en el país. Y la ventaja es que ese programa acá se tradujo al ruso y entonces los rusos pueden ver también pues toda esta maravilla que tenemos en el país. Otro de los programas lo hicimos desde mi tierra, que es Baja California Sur, que yo ahí quería obviamente mostrar, aprovechar. Y obvio, pues también las bellezas naturales, la riqueza gastronómica y todo lo que se tiene allá. Y pues resultaron muy buenos. Estando allá se dio la oportunidad de que Eric fuera a Cuba. Entonces ya otro programa más que se hizo y así me encantaría, ojalá se pueda, el próximo año o cuando se pueda, seguir haciéndolo porque fue una gran experiencia y así podemos traer un poquito más de lo que allá se está haciendo a lo de acá. Y otra inquietud que yo tenía en lo particular era hacer un documental, pero ya a lo mejor no nada más de estas bellezas y estas maravillas, sino también mostrar las realidades. Y una realidad que tenemos y que pues la llevamos a cuestas es la migración, ¿no? Entonces ahí aproveché, me fui a la parte sur de nuestro país, empecé por Chiapas y Tabasco y mostré la frontera entre Guatemala y México y empecé a narrar pues el cruce, ¿no? De todas estas personas que quieren llegar a los Estados Unidos, pero también a todo lo malo que se enfrentan, que todos lo sabemos, que es subirse a la bestia, que es llegar con polleros, que les quiten dinero, que se encuentren con estas mafias que las hay, no podemos negarlos, pero también yo quería vincular con algo bueno, porque estas personas en el camino muchas veces encuentran a esos ángeles que les dan la mano y que a lo mejor esa travesía que es tan complicada les da un rayito de luz para poder continuar su sueño. Y ahí topé con unas mujeres que se llaman las patronas, que ellas están en Veracruz y que ellas ayudan a los migrantes dándoles de comer y dándoles un techo en este peregrinar. Entonces me fui con ellas, platicamos, contamos su historia, que es muy linda, que además llega al corazón y para mí fue muy importante también mostrar esa parte. Y después de todo eso, yo ya regresé aquí a Rusia, se armó el reportaje, salió en la tele, fue un documental de 30 minutos
y posteriormente me avisan nuestros jefes que nos habíamos ganado un premio en Estados Unidos por este documental y dije, muy bien, digo, ese ya fue como la cerecita del pastel, Sí. pero me encanta, ¿no? Porque pues son realidades que nos duelen, pero que hay que seguir hablando de ellas, que a veces dice uno, no, el tema migrante ya es viejo, todo el mundo habla, a ver, no es viejo, porque si el señor Donald Trump lo tiene en su cartera de todos los días hablar de él, y nuestras autoridades también, es un tema que es de actualidad, ¿no? Es un tema que existe y que ha existido desde siempre. El tema de la migración es un fenómeno que es parte de la humanidad y va a seguir siendo. México tiene una política migratoria, como sabes, muy importante, ha impulsado mucho el reconocimiento de los migrantes con toda su contribución en el desarrollo de los países a los que llegan y demás. Pero aquí ya me están diciendo que se nos está acabando el tiempo. Quisiera preguntarte, bueno, y felicitarte por todo este gran trabajo. Creo que haces una gran labor de que las realidades y los distintos aspectos, tanto de Rusia, se conozcan en México, como ahora también con este trabajo conjunto con Eric y lo del reportaje y todo, también para que aquí en Rusia se conozca más sobre México. Así que les agradecemos mucho a los dos y los felicitamos. Saben que siempre cuentan también con nosotros aquí desde la embajada para apoyar estos esfuerzos. ¿Un comentario final que quisieras hacer? Pues muchas gracias, embajadora, porque también siempre hemos estado muy de la mano trabajando con ustedes, este apoyo que siempre ha sido, y bueno, usted que sabe que me encanta poder platicar, que ahora nos tocó al revés, pero a mí me gusta entrevistarla a usted y escucharla y hablar de todos estos asuntos. Y bueno, pues a todos nuestros paisanos, a todos los que están acá, pues a seguir esperando, no hay que desesperar. Los tiempos mejores seguramente vendrán y ya podremos tener la oportunidad de volver a casa o de que los nuestros puedan venir, ¿por qué no?, a visitarnos de este lado del mundo. Y pues muchísimas gracias. Al contrario, Betsabe, muchas gracias y sigue cuidándote mucho. Gracias, Hasta igualmente. pronto. Un abrazo para todos. Gracias, hasta pronto. Gobierno de México.